Bien, entonces estábamos con la voz pasiva impersonal, ¿sí? Ahora vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a trabajar algunas construcciones que en inglés usan el verbo to be, ¿sí? Conjugado en alguno de los tiempos que hemos visto, como puede ser presente, pasado o futuro, ¿sí? Y que por ahí nos generan unas problemitas a la hora de interpretar en español. Bueno, una de las estructuras que recurre al verbo to be es esta, que es el futuro con going to, ¿sí? Que tal vez ya lo hayan visto cuando vieron futuro con Mirta. Eh, Básicamente se trata de el verbo to be seguido de going to más un verbo en infinitivo. Esto para nosotros es una construcción súper usada porque fíjense que cada vez que hablamos, por lo menos en Argentina, en otros países puede variar, pero en Argentina cada vez que hablamos del futuro decimos voy a tal lado a comprar esto, este fin de voy a hacer esto, voy a estudiar tal cosa, ¿sí? Siempre vamos al voy. Pero ¿qué pasa? Fíjense que nosotros decimos, yo voy a hacer esto. Y acá, antes del going to, que sería la parte del voy, nos encontramos con el verbo to be. El verbo to be en realidad se saltea en español, pero hay que tenerlo en cuenta que se usa en este tiempo. Cuando tengamos we are going to speak, it is going to shut down, en este caso conjugado en presente, y la traducción el voy, ¿sí? Vamos a hablar de un nuevo tema, va a cerrar, ¿sí? Cuando el verbo to be esté también en esta estructura, pero conjugado en pasado, como acá, he was going to study law, nosotros lo vamos a traducir como iba, ¿sí? Yo iba a hacer tal cosa. Él iba a estudiar Derecho, pero estudió Ingeniería en Sistemas. Entonces, se trata, en este caso, de un plan que teníamos en el pasado y que por algún motivo al final no se dio. Sí, esa es la idea que nos transmite, en inglés y en español, porque también vieron que, no, yo iba a hacer tal cosa, pero al final no. Generalmente da esa idea. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que podemos encontrar el verbo to be seguido de going to y de un verbo en infinitivo, que, bueno, si el verbo to be está conjugado en presente, como en los dos primeros casos, estamos hablando de futuro, ¿sí? Un plan a futuro. Vamos a hablar ahora de esto. Va a cerrar. Y si está conjugado en pasado, bueno, básicamente es un plan del pasado, ¿no? Un plan del pasado que no se dio, ¿sí? Pero bueno, nosotros vamos a recurrir a ir a. Puede ser voy a o iba a, ¿sí? Bien. Otra estructura que recurre también al verbo to be, también conjugado, es el verbo be seguido del to y un verbo en infinitivo. ¿Sí? Como acá. He was to stay. Is to speak. ¿Sí? Esta estructura se va a interpretar en español como el verbo debe o también podría ser el irá. ¿Sí? Según lo que quede mejor. He was to stay here, but he left. ¿Sí? Él debía quedarse acá, pero se fue. ¿Por qué debía y no debe? Porque esto está en pasado, ¿sí? Ya pasó. Él debía quedarse acá, pero se fue. El decano va a hablar ahora, ¿sí? En este caso no dije iba, sino va, porque esto está en presente, ¿sí? Entonces, al encontrarnos con esta estructura, el verbo to be conjugado en algún tiempo, puede ser presente o pasado, podría ser futuro también con will be. Eh, a ver, will be to. No, eso no es tan común. Is o was to, no es tan común en futuro. Seguido de un to y un verbo en infinitivo, bueno, se interpreta como el verbo deber o ir a, ¿sí? Adaptado según si es presente o pasado. Cuando traduzcamos esta estructura, el be to, como el verbo deber, es lo mismo que si usáramos el must, ¿sí? El must que también significa deber, ¿sí? Es otro de los modales. He is to stay here, he must stay here, ¿sí? Él, lo mismo, lo vamos a traducir igual. Él debe quedarse aquí hasta que volvamos. Él debe quedarse aquí hasta que volvamos. Esta forma es más parecida al español que esta, ¿sí? Pero la traducción es la misma, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí.
¿Sí? ¿Bien? Ok. Bueno, bien, perfecto. Bueno, y ya está, si esta es la última, con be, que es también el verbo to be conjugado, podría estar conjugado, seguido, pero ahora de likely, de este adverbio, to más el verbo en infinitivo. Es la misma que la anterior, solamente que acá entre el be y el to está esta nueva palabrita, ¿sí? Pero la forma es la misma. Y esto se usa para hablar de probabilidades, ¿sí? De algo que es probable que ocurra. Fíjense que inclusive así lo vamos a traducir, ¿sí? Es probable que tal cosa haga esto, le pase aquello, ¿sí? Bueno, el verbo va a variar. Acá, por ejemplo, vamos a decir, it is likely to happen. Es probable que ocurra, ¿sí? Acá el sujeto me lo voy a saltear porque es it, y no, nosotros no lo traducimos, ¿sí? O sea que esto podría no estar. Como acá sí tenemos un sujeto más palpable, por así decirlo, acá como diríamos, es probable que, ¿cómo lo seguirían? Sea. Bien, que sea cero. ¿Qué es lo eh, que es probable que resulte el cero? resultado sea 0. Ah, está bien. Es probable que el resultado sea cero. ¿Sí? Acá sí. En este caso, bueno, arranqué con, es probable que lo que antes era sujeto lo pasé acá, más adelante, y acá tengo el verbo conjugado. ¿Sí? Que acá está en infinitivo, pero acá yo no voy a decir, es probable que el resultado sea cero. ¿Sí? No. Este, entonces ahí hay que reordenar un poquitito la idea. ¿Sí? eh, es probable que el resultado sea cero. Puede ser que por ahí a usted le salga, tal vez por miedo o algo, el resultado es probable que sea cero. No estaría mal, ¿sí? Estaría más ordenado a la idea de la oración de la original, seguiría un poco más el orden, pero es más natural, nosotros decimos, es probable que pase tal cosa, ¿sí? Solemos invertir esa estructura. Pero bueno, más que nada para que tengan en cuenta que el likely, ¿sí? Es esta estructura. Es probable que esto pase, que esto no se dé, que, bueno, sí, diferentes opciones, ¿sí? De vuelta, recuerden que no les voy a pedir que busquen estas construcciones en el texto, sino que se van a evaluar aplicadas, ¿sí? Es decir, tal vez en un ejercicio de elegir la traducción o algo por el estilo, ¿sí? Lo que yo recomiendo es que después revisen el PowerPoint, las grabaciones, se pueden armar un apunte con las diferentes estructuras y cómo sugerimos traducirlas, ¿sí? Entonces de ahí tienen, ahí les va a ir quedando, ¿sí? Bueno, pasamos a ver ahora construcciones con otro verbo, en este caso con have. Es una sola, ¿sí? En este caso la construcción se llama causativo, se usa se construye con el have, conjugado en diferentes tiempos, y esta estructura se usa cuando una persona realiza una acción para otra. Es decir, yo hago que alguien más haga algo por mí. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en un ejemplo y lo van a ver más claro. Acá tenemos, la estructura es el verbo have, que esto es lo que se conjuga, ven que acá está have en presente, acá está had en pasado y acá está will have en futuro. Un sustantivo o un pronombre, acá por ejemplo tengo my computer, y un verbo en pasado participio. En este caso tengo repaired. ¿Sí? Esto lo vamos a traducir como, en lugar del have, voy a utilizar el verbo hacer. Obviamente conjugado, ¿no? No voy a decir yo hacer. El verbo que estaba en pasado participio ahora lo mando para adelante y lo mando en infinitivo. Ar, er, ir. Y bueno, el sustantivo o el pronombre queda igual, pero lo ponemos después, ¿sí? Entonces yo acá diría, yo hago, ¿cómo la seguirían? Esto me tiene que quedar en infinitivo. Reparaciones. Reparaciones. Reparar mi computadora por un técnico, ¿sí? Es decir, yo no la reparo, hago que alguien más la repare por mí, ¿sí?
Esa es la idea. Acá es lo mismo, pero en lugar de yo hago, como está en pasado, voy a decir yo hice reparar mi computadora. También la mandé a que me la arreglen, no la arreglé yo. Y la última, bueno, se me rompió la computadora, entonces, bueno, yo voy a hacer o haré reparar mi computadora, ¿sí? Pero tampoco la voy a reparar yo. Entonces ven que, ahí está. No quería borrar todo. Acá. Tomemos, por ejemplo, la oración en presente. El have pasó a ser el verbo hacer, como acá lo dijimos. Acá tuve que dar vuelta, el sustantivo mi computadora pasó al final, y el verbo que estaba en pasado participio, que era el repaired, ahora, como dice acá, pasa a infinitivo, ¿sí? Reparar, ¿sí? Es eso, si yo hice, hago reparar, yo hago arreglar mi auto con mi mecánico de confianza, supongamos, ¿sí? Bien. ¿Se entendió esta estructura entonces? Sí, profe. Más o menos, bueno. Son varios temas de una, ¿sí? Por eso vamos, no se preocupen. Bueno. Construcciones con do, con este verbo. Bueno, Estaba nosotros... hablando, no la escuché, Hola, hola, ¿ahí se escucha? porque se cortó. Sí, no, no, les Ahora dije sí. nomás que son varias estructuras y por ahí son un poco complejas, pero bueno, este, Ajá. tampoco es que no se preocupen por entenderlas del todo, sino recuerden un poco las estructuras, cómo les aconsejamos que las traduzcan, ¿sí? Eso es lo que más nos importa. Bueno, vamos con do. En este caso, bueno, nosotros ya hemos trabajado con el do. ¿Se acuerdan que se usa, por ejemplo, en oraciones negativas? Por ejemplo, yo digo, I don't like chocolate. She doesn't work here, ¿no? Negativas. O en preguntas, do you like chocolate? Does she work here? También en pasado con el did, ¿no? Bueno, a veces estas eran negativas y preguntas, los ejemplos que di recién. A veces el do aparece en oraciones afirmativas, ¿sí? Como acá. Ven que una oración común diría sujeto-verbo, I tell the truth. Pero nos encontramos con que está el auxiliar adelante del verbo. Lo mismo acá. She wants to come es la oración común, ella quiere venir. Acá nos encontramos con el auxiliar. Él estuvo de acuerdo con la teoría, acá de vuelta está el auxiliar ahí al medio, ¿sí? ¿Esto para qué se hace? Bueno, se hace para enfatizar, darle un poco más de fuerza a lo que estamos afirmando, ¿sí? Por eso se usan afirmativas. Y nosotros directamente a esto lo vamos a traducir como sí, ciertamente o realmente, ¿sí? Por ejemplo, yo sí digo la verdad. Ella realmente quiere venir. Él ciertamente estuvo de acuerdo con la teoría, ¿sí? Esa sería la traducción. Es una estructura que no se usa mucho, pero por ahí se utiliza para afirmar, darle más fuerza a lo que uno está diciendo, ¿sí? No es la normal es la que está arriba, pero bueno, aparece y hay que saber cómo interpretarla, ¿sí? Sería de esta manera. Bueno, y por último, hablando de estos verbos, para terminar, tenemos esta estructura que se llaman tag questions, que se pueden utilizar con cualquiera de estos verbos, do, be o have. Pero vamos a simplificarlo. Estas tag questions son unas preguntas muy cortitas, ¿ven? Que se agregan al final de una oración, afirmativa o negativa, nunca una pregunta, afirmativa o negativa, ¿sí? Y básicamente, ¿vieron como cuando nosotros decimos que tenemos esta muletilla, por ejemplo, vos estudias acá, ¿no? Vos sos la profe, ¿verdad? ¿No? Esa así se interpreta. Esas son las tag questions, ¿sí? Es como para asegurarse que lo que uno está diciendo es correcto, ¿sí? Entonces, están en la facultad. No, no es cierto. No estudiaste, ¿verdad? No entendés el ejercicio. ¿No es cierto? ¿O verdad? ¿Sí? Se va a interpretar con alguna de estas frases o con un no, ¿sí? Esa es la idea. Bien.
estoy cansando de hablar, pero ya terminamos. Nos queda el último tema. ¿Vienen bien o quieren que vuelva a repetir algo? De mi parte vengo bien. Yo por ahora vengo bien. ¿Vienen bien? Bueno, por ahora menos mal porque ya nos queda la última, ¿ven? Ya estamos. Bueno, el último tema, este es otro tema aparte, es la inversión verbal. ¿Qué significa inversión verbal? Bueno, el orden común, les repito, la oración es un sujeto más un verbo más un objeto. La inversión verbal ocurre cuando pasamos adelante del sujeto un verbo o un auxiliar, ¿sí? Que esto, por ejemplo, ocurre en preguntas, ¿no? En las preguntas pasa esto, pues no arrancamos con siempre que tenemos que arrancar con un auxiliar. Pero a veces encontramos inversión verbal en oraciones afirmativas o negativas, ¿sí? ¿Cuándo? Bueno, en primer lugar, para evitar repetir. Fíjense este ejemplo. Dice, el ejercicio número 1 fue muy difícil. Bueno, hasta acá todo bien. Sujeto, verbo, ¿no? Esto es una oración clásica. Y ahora recurro a este adverbio, so, que significa y también o así como, pero miren cómo queda la segunda parte. Y también lo fue el ejercicio 2. ¿Ven que acá está was adelante de ejercicio? ¿Sí? No está como acá, que acá está ejercicio was. ¿Sí? Bueno, ¿qué me estoy ahorrando de decir 2 veces very difficult y parecer Carlitos Tevez? ¿Sí? El ejercicio número 1 fue muy difícil y también el ejercicio 2. ¿Sí? O así como el ejercicio 2. Y ya doy a entender que los dos fueron difíciles. ¿Sí? Si fueran negativas, si fuera una oración negativa, como es el segundo caso, en lugar de so voy a utilizar neither, que significa tampoco. Él no puede hablar fluido y ella tampoco. ¿Ven? Y tampoco ella. Pero ven que acá el can está adelante del she. ¿Vieron? No como acá, que está he can't, sino que acá está can she. Bueno, con esto yo me ahorro de repetir esta frase. Y no digo, él no puede hablar fluido y ella no puede hablar fluido. ¿Sí? Entonces digo, él no puede hablar fluido y ella tampoco. Y tampoco ella. ¿Sí? Y tampoco ella puede, podríamos decir. Pero bueno, esa sería la traducción, ¿sí? Ocurre esto que se pasa el verbo adelante del sujeto para evitar repetir algo. Otro caso de inversión verbal es cuando arrancamos oraciones con adverbios, por ejemplo estos, often, never. Los adverbios nunca pueden ser un sujeto, ¿sí? El sujeto acá, por ejemplo, sería I. Ven que no es el orden normal, no es el orden sujeto-verbo, sino que, nada, a veces los autores quieren lucir sus habilidades de escritura y ponen un adverbio adelante y nos complican la vida. Bueno, como se arranca con una frase, una palabra que no es normal que esté al principio de la oración, se da esta inversión. Entonces, la estructura va a ser la misma que la de una pregunta, ¿sí? Entonces tengo el adverbio, auxiliar, sujeto, verbo. Adverbio, auxiliar, sujeto, verbo. ¿Sí? Pero no es una pregunta. ¿Cómo lo vamos a traducir? Bueno, ¿cómo lo traduciríamos en español? Yo, a menudo, con frecuencia, he visto problemas difíciles como este. ¿Sí? Nunca leí algo tan difícil en inglés. Esa sería la traducción. ¿Sí? Pero, bueno, el adverbio puede estar al principio o no. Depende cómo nos suene un poco mejor. ¿Sí? Bien. Y el último caso de inversión verbal se da en los condicionales 2 y 3, que ya los hemos visto, para evitar poner el if, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, no hay por qué. Porque suena más lindo nomás. Esta oración, en la estructura de los condicionales que ya hemos visto, sería I would go if it should be necessary. Iría si fuese necesario. Entonces, acá
se toma el should, se pasa para adelante y elimina el if. I would go, should it be necessary. ¿Cómo lo vamos a traducir? Igual. Iría si fuera Esto es lo que necesario. explicó la otra vez, ¿no? Con los condicionales. Sí, exactamente, ya lo hemos visto esto, lo estamos nomás repasando. Inclusive esta forma estaba acá, cuando vimos esto. Sí, lo mismo. Es como que yo tomara esto y lo paso para acá y digo, should the students fail, the teacher, y es lo mismo. Si los estudiantes desaprobaran, la profesora, lo vamos a traducir igual, no varía en español, ¿sí? Ujú. Bien, esa es una. Ahí está. Después tenemos esta abajo. Bueno, acá diríamos, if the teacher were here, esto se da en la parte de la condición, el resultado queda igual. He would, No lo escribo entero porque el resto queda igual, no lo toco. Bueno, el where lo tomo y lo mando para acá adelante y reemplazo el if. Were the teacher here, he would explain the topic. Se va a traducir después igual de la misma manera. Si el profesor estuviese acá, le explicaría los temas de vuelta, porque nosotros no hacemos esta inversión verbal, ¿sí? Bueno, y este es el 3. En el original diría, if you had asked me, I would have told, queda igual, ¿sí? Bueno, tomo el had, lo mando para acá adelante. Had you asked me, I would, ¿sí? Y queda igual en español. Si me hubieses preguntado, te habría dicho la respuesta. ¿Sí? Este es el 3. Pasa con el 2 y el 3, más que nada. Con el 1 y el 0 no tanto. ¿Sí? Bien. Bueno, y esta es la última diapositiva. Así que, felicitaciones. Bueno, quedó, no sé, necesitan que vuelva a repetir algo. Acuérdense que todo esta popurrí de temas que vimos, por ahí un poquito desconectados, yo no les voy a pedir, busquen un caso de inversión verbal. No, si llegara a aparecer en el texto, bueno, a lo mejor estaría aplicado en el ejercicio de traducir o elegir la traducción que corresponda, ¿sí? Se va a evaluar desde ese punto de vista, ¿sí? No nos interesa que se ¿Y aprendan. Sí. podemos tener apuntes con esto? Sí, no creo que haya drama. Digamos, los apuntes tienen que estar estudiados porque aunque los tengan, si tienen todos los PowerPoint abiertos, Sí, pero o no sea, entienden nada de lo que están leyendo, es lo mismo. O sea si no que, interpretamos el texto, no nos sirve de nada. y sí, no, tal cual. Así que bueno. Bueno,